Eh, ok, qué bueno que estamos aquí reunidos. Raúl Reynoso, claro, claro que sí, con razón yo decía. Saludos, Raúl. Sí, bueno, efectivamente, pues vamos a dar inicio con este tema de mediación y conciliación. Habíamos dado tres sesiones sobre tu tutela judicial efectiva. Tenemos pendientes, yo creo que otras tres sobre tutela judicial efectiva, hablar de tutela judicial efectiva en el procedimiento oral. Sin embargo, por la eh, gran solicitud en su caso de este tema, de abordar este tema, bueno, se hizo también esta excepción o esta gran posibilidad en su caso para que podamos hablar de mediación y conciliación. Y después continuamos con tutela judicial efectiva. Les propuse a la universidad y me lo aceptaron con gusto y les agradezco que por lo menos una vez al mes pudiéramos tener estos encuentros. Por lo tanto, pues cada mes va a haber una charla, una plática. Cada vez deseo también que sea mucho, mucho más interactivo este espacio. Y como dice Paola, bueno, al final, en su caso, podemos dar el uso de la voz para todos los comentarios. Eh, Hola de Sinaloa, sí, todos los comentarios. Y en su caso, ahí a Miguel Ángel Rivera González, si lo puedes poner en el chat, la inquietud que tengas o la pregunta en su caso, o el comentario, si no es muy extenso, lo podemos hacer y lo podemos tomar en cuenta. Esto para darle un cierto orden. Voy a hacer una exposición, quiero también hacerla un poco más sucinta para que también haya más participación y vamos a ir así desarrollando el tema. Como les digo, ya me estoy acostumbrando, entonces ya también me estoy soltando un poco más, ¿sí? Y al principio, bueno, pues era también mm, muy monótono tal vez, aunque siempre hubo participación, pero ahora quiero hacerlo un tanto más dinámico. Entonces, por ahí vemos Miguel Ángel, ¿eh? Si es que nos hace ahí la observación. Muy bien, entonces, bueno, saludos a Sinaloa y a Tamaulipas, de Reynosa. Les decía, o bueno, vamos a empezar con este tema de mediación y conciliación. Y primero y principal, bueno, pues hablarlo desde el tema constitucional. Esto está ya regulado en el 17 constitucional y está también elevado al rango de derecho humano, de acuerdo a la jurisprudencia también de la Corte. Voy a compartirles, vamos a ver aquí el 17 constitucional para ver dónde está, cuál es el origen, el sustento de estos medios alternos de solución de conflictos que son fundamentales para, les decía, en las anteriores charlas, a quien las pudo haber escuchado, que es el pilar fundamental de los procedimientos orales. Sin estos procedimientos conciliatorios, se nos va a colapsar el sistema, realmente. Ahora, eso no implica que baste con que se contemplen en la ley, ¿no? En este caso, en el Código de Comercio, por hablar del procedimiento mercantil, ¿sí? O algunos otros procedimientos. No basta que se contemplen como una etapa procesal, incluso obligatoria en el procedimiento oral mercantil. En otras legislaciones es una potestad que las partes tienen, en todo caso, de ir a medios alternos. En el procedimiento mercantil no es una potestad. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque obviamente si no deseas conciliar, bueno, pues pues no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero sí se establece como una obligación, como una etapa procedimental que se tiene que desahogar, ya sea que se llegue a la conciliación o no, ¿sí? Ya sea que que se pueda llegar al convenio satisfactorio o no, pero es una etapa procesal dentro de la audiencia preliminar, por eso
también vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ojo, el 17 constitucional establece, a ver, aquí chatear, déjame ver si es. Mi amigo magistrado, muchas gracias, de Alejandro Huereca, de Durango, amigo. No, de Durango no. De otro estado grande y del norte de la República. Ahorita me dices. Tecomán, muchas gracias. Fíjense, el 17 constitucional dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las Coahuila, perdóname, amigo, Coahuila, acá estamos chiquititos, los grandes de Coahuila, el estado más grande. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Martín Eduardo Pérez Cáceres, también amigos, saludos, catedrático de la Universidad de Guadalajara y gran escritor, muchos libros de Martín. Gracias, amigo, por estar aquí presente. Entonces les decía, la Constitución, ¿qué te dice? ¿O qué nos dice? Siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o algún otro derecho, entonces las autoridades deberán privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. ¿Esto qué significa? Que realmente las autoridades tienen que flexibilizar sus procedimientos a fin de conceder a las partes esta gran posibilidad de que ellas mismas formulen o hagan su sentencia a modo. Yo siempre les digo, es como una sentencia a la carta, ¿sí? Ustedes van a poner los términos y las condiciones en las cuales puedan en todo caso resolver su controversia. Sin embargo, hay una problemática muy grande que también debemos de considerar. Si bien es cierto que las autoridades están obligadas, ¿sí?, a, en todo caso, facilitar estos medios alternos de solución de conflictos, lo cierto es que, primero y principal, no tenemos cierta capacitación. No en todos los casos nos hemos interesado en capacitarnos sobre estos medios alternos. Saludos a Pachuca también. Muchas gracias, Marisol. No nos hemos capacitado. Los hemos tomado pues como lo que son a veces o como lo que se establece o dice o se les llama, ¿no?, como una alternativa. Y yo creo que no es una alternativa. Me parece que ya tenemos que elevarlos al rango de una obligación principal, primordial. Primero, agotar estos medios, no como una alternativa, sino como un principio, como para darle origen a el procedimiento judicial. Ya, por ejemplo, en materia laboral se establece, no me van a dejar mentir, se establece como obligatorio primero entrarle a la conciliación. Si no es posible conciliar el asunto, entonces sí, te tienen que expedir cierta constancia para que entonces puedas acceder a la jurisdicción del Estado. ¿Sí? En otras materias, pues no es así. Sin embargo, les decía, a mí me parece muy importante primero que también nos interesemos mucho más en estos medios alternos de solución de conflictos, que los conozcamos y que realmente nos capacitemos en estas técnicas y herramientas, porque obviamente también, hay que decirlo, los abogados, por un lado, tenemos una cierta cultura rijosa. Siempre queremos pelear. O estamos acostumbrados a hacerlo porque así nos enseñaron a pelear. ¿Sí? Y también cabe destacar
también las partes, también la gente, también los justiciables están muy acostumbrados a pelear. Estamos muy acostumbrados a pelear. Siempre generalmente si le dices a alguien, oye, vamos a conciliar, dice, no, yo quiero que se haga justicia, ¿no? Yo quiero que a él o a ella la condenen por esto o por esto otro, ¿no? Y siempre, o casi siempre, el que tiene la culpa, por así decirlo, es el otro, ¿no? Nosotros somos las blancas palomitas, generalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esta cultura la tenemos que cambiar, tenemos que ya establecer unos nuevos paradigmas a fin de llegar a la solución, yo les digo, a la disolución de los conflictos, ¿sí? Porque entre tanta resolución, resolución y resolución que se repite y se repite, la propia palabra lo establece, una resolución. Yo diría que en todo caso tendríamos que pensar en una disolución de los conflictos. A ver, dice aquí, la obligatoriedad de poder romper el principio de voluntariedad, sobre todo en el procedimiento de mediación. Bueno, la obligatoriedad sería que te sometieras primero al procedimiento, o sea, que entraras, en todo caso, a considerar el procedimiento. No se te puede obligar, por supuesto, a mediar. Ya, ese sería otro paso. No se te puede obligar a mediar o a conciliar. Si tú dices, no, no quiero, no es de mi interés, bueno, entonces, en todo caso, se levantaría el acta correspondiente, pero ahí tenemos una clave, fíjate, una clave, Marisol. Tenemos ahí una clave que si nosotros hacemos el esfuerzo, si nosotros realmente le ponemos el interés a estos medios alternos de solución de conflictos, si realmente nos interesamos porque se disuelvan los conflictos en esa etapa procedimental y no llevárnoslas hasta el procedimiento, si hasta el dictado de una sentencia, que ustedes saben, y que no estoy descubriendo el hilo negro, pero que prácticamente el 90% de las sentencias no se cumplen, o sea, llegan a un grado extremo de incumplimiento. Y entonces todo el procedimiento queda como obsoleto al final del día cuando una sentencia no se cumple, ¿sí? Entonces, dándole a este punto que dices, si bien no es obligatorio, sí en todo caso nos permite a las autoridades, pues poder de alguna manera tener a las personas, atenderlas, ¿sí? Y hasta poder convencerlas de que este es el procedimiento a seguir, de que esto es lo más conveniente y lo más satisfactorio para cada uno de sus intereses, ¿sí? Porque en todo caso, en la mediación y la conciliación y los medios alternos de solución de conflictos, pues prácticamente impera el principio de ganar, ganar. O sea, aquí vamos a ganar todos, si no, no ganamos. Pero obviamente cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y en ese sentido, bueno, pues el que ya tengas a las partes, de alguna forma, obligadas, por así decirlo, a presentarse ante tu potestad y en una etapa mediatoria, conciliatoria, bueno, ya es una gran ventaja. Ya de alguna manera los tienes ahí y de alguna manera ya será tu trabajo como autoridad, ¿sí? Pues entonces, tratar de convencerlos, darles por un lado, por el otro, establecer condiciones. Para eso les digo que también es bien importante pues conocer todas las herramientas y las técnicas, ¿sí? Porque en todo caso tú estudias el asunto y ves el punto flaco de uno, ¿sí? La ventaja, la oportunidad del otro, ¿sí? Las amenazas correspondientes, etcétera. Entonces puedes ir de alguna forma encaminándolas hacia que efectivamente puedan resolver sus controversias mediante la conciliación o la mediación, ¿sí? Gracias, Marisol. Así es. Claro, emergen más posibilidades de cumplimiento. Es así. 90%, ya les dije. 10, ahora los convenios es al revés.
en los convenios un 90% de los convenios se cumplen y solo un 10% se incumplen. ¿Por qué? Por una lógica muy simple. En el convenio tú te obligas en la manera de tus posibilidades también, ¿no? En la manera de tus tiempos incluso, ¿no? En la medida de tu forma y estatus de vida, no te cambia demasiado. ¿Por qué? Porque puedes en todo caso jalar y estirar estos temas y en todo caso es posible de alguna forma que te obligues a modo, ¿sí? Que te obligues a modo. Claro, la otra parte estará, pues, o tendrá que estar de acuerdo y bueno, ahí es un estira y afloja, pero realmente es muy satisfactorio, debo decirles, es muy satisfactorio, pues ver sobre todo en las familias. Yo en el juzgado, tengo un juzgado a mi cargo estatal de oralidad mercantil, y ahí obviamente puedo constatar que efectivamente eh, la celebración de un convenio, pues obviamente es mucho más satisfactoria para las partes, porque en todo caso, pues primero y principal, bueno, ahí en el estira y afloja, pues van cediendo uno y otro, y el actor también pues cede una buena parte también de sus derechos en su caso, ¿no? Con tal de que también obviamente pues tenga el flujo y el numerario suficiente para pues seguir negociando, ¿no? Y el otro pues también se obliga en su caso, también de repente pues en pagos o en cierto término o hasta con algunos muebles o inmuebles a hacer los pagos correspondientes y en todo caso entonces se van contentos ambas partes y siguen con sus negocios, porque bueno, ¿quién quiere en su caso, hablando obviamente del principio de buena fe, quién quiere en su caso, quedarle mal a su proveedor o a su comerciante, ¿no? O sea, con los que tengan estas relaciones comerciales. Realmente, si se tienen relaciones comerciales es porque ambas partes ganan con la relación que tienen. Entonces, muchas veces siguen en sus relaciones comerciales una vez que pues ya se cumplen con las obligaciones que en su caso fueron soslayadas, ¿sí? Y muchas de las veces pues las propias partes confiesan y establecen ahí puntos de unión nuevamente y siguen comercializando y siguen tratando y siguen llevando sus negociaciones, porque bueno, realmente también estos procedimientos nos permiten abrirnos, ¿sí? Nos permiten también decir la verdad de las cosas, ¿no? Establecer una comunicación más directa y más efectiva. Generalmente en el procedimiento escrito, pues siempre aventamos 1000 mentiras detrás de los escritos, ¿no? Como decía, no me acuerdo si era Piero Calamandrei, el papel no se ruboriza, ¿no? O sea, ahí podemos decir 1000 cosas y realmente de esas 1000 cosas, 2, 3 son ciertas, ¿no? Y todo lo demás puede ser falaz. Eso sucede mucho, por ejemplo, en la materia familiar. Ahí les decía, acá en este juzgado también llevo ciertos asuntos familiares solamente del municipio de Armería, en donde está situado el juzgado, y llevo ciertos asuntos en oralidad familiar, que son los que hasta la fecha hemos podido tramitar por este tema, ¿no? Que también está atorado en el Congreso, que es la emisión ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya esperemos que también los diputados pues ya lo promulguen, por favor, porque pues también realmente las cuestiones, sobre todo las familiares, necesitan de este nuevo sistema para que se resuelvan de manera más rápida, de manera más eficaz y que realmente se atañe, no se atañe, no es la palabra,
estén dirigidas a solucionar, a disolver los conflictos familiares que muchas veces son a veces por emociones, por egos y por situaciones que es lejos de beneficiar a los menores, generalmente, pues los perjudica en sus entornos, ¿sí? Por lo tanto, les decía, es muy satisfactorio también ver que en materia familiar los conflictos se disuelven, por lo menos se aligeran mucho y las familias y los niños, en su caso, los más perjudicados son, pues, en ese sentido, los más beneficiados con estos sistemas, ¿sí? Con esta nueva vía de solución de las controversias, porque obviamente, pues, obtienen una sentencia a modo y en todo caso, si uno trabaja en la tarde y otro en la noche y uno gana tanto y el otro otra cantidad, entonces pueden llegar a ciertos arreglos satisfactorios para que tampoco, pues, le truenen la vida a unos con tal de proteger a otros, ¿no? Que también es muy característico en cuanto a las cuestiones familiares. La balanza o la ley tiene estas aristas, ¿no? O estás de un lado o estás del otro y difícilmente hay una mediación, hay algo realmente justo. Y también no es mucho el problema de los jueces, y en parte sí, pero yo creo que es más el problema de las cargas de los juzgados y que hay demasiado asunto y de que se privilegia, desafortunadamente se privilegian los números, ¿sí? Se privilegia la justicia cuantitativa y se desfavorece la justicia cualitativa, porque para dictar una sentencia en justicia, en equidad, pues la verdad es que se ocupa mucho tiempo, se ocupa estar con las partes, conocerlas, hablar con ellos, o sea, desahogar las pruebas, ¿no? O sea, estar directamente recibiéndolas, el principio de inmediación famoso, ¿no? Y en todo caso entender y ser empático con eso, para que se pueda producir una sentencia en justicia. Porque tampoco estoy descubriendo el hilo negro, pero realmente las sentencias en la actualidad distan mucho de ser en justicia, me parece que son más en legalidad y nada más lo que dice el código, lo que dice la jurisprudencia, y entonces lo aventamos como si, yo les digo, como si fueran tortillas, ¿no? O sea, firmamos como si fueran tortillas y nos quitamos la chamba, ¿sí? Porque si tenemos 1000 asuntos, pues 1000 asuntos tenemos que resolver. Y si resolvemos los 1000 asuntos, entonces somos buenos jueces, ¿no? Ahí me parece que fallamos en esta parte, pero es lo que ahorita impera, es lo que hay. A ver, América Velázquez dice, en términos de la reforma del cuarto transitorio, me interesa conocer sobre cómo se han ido implementando los procedimientos previstos en el periodo, o bien el Consejo se encuentra impedida para en términos de la reforma constitucional. Después se la contesto, América, porque no conozco esos de la Ciudad de México. Igual al final, si quieres participar, me los explicas y ya vemos a ver qué podemos hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces, a ti, de nada. Con gusto, pero no los conozco. Entonces, dice también el 17, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿sí? Como ya les expliqué. Y en todo caso, también en el 17 constitucional, es un amor el 17 constitucional, las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública. Y esto también está genial. ¿Por qué? Bueno, porque no es el tema, pero nos obliga también a los juzgadores a, en todo caso, ser mucho más empáticos, a interesarnos, a interesarnos en poner énfasis en cómo es que nos comunicamos y si en realidad
los justiciables, las personas, los abogados entienden lo que queremos decir. Porque esto es muy importante. Al final del día, todos las palabras rimbombantes del derecho, pues tienen que en todo caso transformarse, traspolarse hacia un lenguaje coloquial. Y esto también es muy, pero muy difícil, es muy complicado porque estamos muy acostumbrados. Entonces, esto nos lleva a precisamente también poder comunicarnos de manera efectiva con las partes para, en todo caso, poder llegar a acuerdos satisfactorios en esta etapa de mediación y conciliación. Y obviamente dice que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de su resolución. Bueno, este también es otro tema súper interesante que pudiéramos abordar en otra ocasión. Miguel Ángel Rivera González no nos dijo nada, ¿no? Miguel Ángel, ¿o te vas a esperar hasta el final? Bueno. También quiero mostrarles una jurisprudencia al respecto. A ver si es esta. No se ve ahí. ¿Está? ¿Se ve, verdad? Si no se ve, me dicen, por el chat. Fíjense, acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano. Ya aquí ya lo está nivelando derecho humano, que goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Sí, el acceso a la justicia. Los artículos tales de la Constitución y los pactos internacionales reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. Se encomienda a tribunales expeditos, ¿sí? Que emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esto no sé en dónde se ve. En ese sentido, la Constitución Federal, en el citado artículo 17, en contraposición, esta es mi postura y siempre la he defendido, y yo creo que la seguiré defendiendo hasta que no se diga lo contrario, pero me parece que la resolución, o más bien la disolución de manera pronta, completa e imparcial, es más resultado de las partes que en todo caso de las autoridades o del juez en cuestión, ¿sí? O de la autoridad que resuelva, porque siempre, déjenme decirles, siempre, una autoridad jurisdiccional siempre tendrá un sesgo o siempre, en todo caso, intentará, incluso hasta inconscientemente, por supuesto, ¿sí? Que su visión del derecho o de las normas o su interpretación de los conflictos o del asunto, bueno, pues sea en todo caso la que es la que plasma, vamos. Siempre hay un cierto sesgo de parcialidad en una sentencia. No es posible ser imparcial al 100%. ¿Por qué? Porque tú mismo, de acuerdo a tus convicciones y de acuerdo a tu ideología, pues plasmas en una sentencia lo que en todo caso consideras que es lo correcto o incorrecto, o lo que debe ser justo o equitativo de acuerdo a tu interpretación muy personal de la ley, en todo caso de los principios y en todo sentido de cómo es que tú ves el derecho. Acuérdense de que lo decíamos, de acuerdo a los lentes que te pongas es lo que vas a ver. Entonces depende desde dónde ves, es lo que vas a ver afuera. Por lo tanto, me parece que una sentencia, un convenio, sentencia no, o sentencia a la carta, un convenio, pues es la mayor garantía de ser una resolución, de ser una disolución imparcial, ¿sí? Porque ahí las dos partes son las que están
en juego y ellas mismas elaboran su sentencia, por así decirlo, sus obligaciones, sus derechos y sus obligaciones, ellos mismas los ponen sobre la mesa y en todo caso el juez simple y sencillamente no sentencia, no, eleva, ¿no?, a la categoría de la sentencia esos convenios o esos acuerdos o esos obligaciones y derechos a los cuales se obligaron y a los cuales llegaron en el acuerdo las partes. ¿Ok? En ese sentido, entonces, dice la Constitución Federal en el citado 17, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los famosos MASC, medios alternativos de solución de conflictos, ¿sí? Se rescata, vean ustedes, la idea de que las partes son las dueñas de su propio problema. Ahí está lo que les digo, ¿sí? Y por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por supuesto. Por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que en todo caso el proceso jurisdiccional es uno más. Recuerden en todo caso también que en el derecho mercantil, el privilegiado, que nunca se usa, es el procedimiento convencional, ¿no? El que las partes, en su caso, establecen para dirimir sus controversias. Prácticamente nadie usa el procedimiento convencional. Siempre todos se van al procedimiento establecido por la ley, ¿no? Pero se privilegia en todo caso en materia mercantil. Vean cómo desde ahí también está este tema sobre la mesa. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias, sin necesidad de intervención jurisdiccional, ¿sí? Y consiste en la negociación, que es la autocomposición, o que se cataloga dentro de los autocompositivos, y la mediación, conciliación y arbitraje, que es de heterocomposición. ¿Por qué? Porque en todo caso hay un tercero que en su caso interviene, ¿sí? Interviene. Mediación y conciliación interviene, no decide, interviene. En mediación como un facilitador de la palabra únicamente, ¿sí? Como un facilitador de que empiecen a entablar la conversación e irlos dirigiendo, en su caso, para que lleguen a una solución satisfactoria. Y en tanto a la conciliación se refiere, aquí sí, de alguna manera, el facilitador también tiene la posibilidad de proponer cierta propuesta, valga la pena, de solución al conflicto, y en todo caso también se convierte en una cierta parte, porque también pueden acudir a él, preguntarle, y él está muy en interacción, también dando sus puntos de vista, y en todo caso las soluciones que pueda alcanzar a ver, pero sin embargo no decide absolutamente nada. Las partes tendrán que estar de acuerdo con las propuestas que él haga, para que en todo caso entonces ellas las adopten y sean ellos los que resuelvan su conflicto. No el mediador ni el conciliador tienen la potestad de decidir algo. Y en el arbitraje, ahí sí en el arbitraje, sí el árbitro decide, de acuerdo a un cierto procedimiento, decide en todo caso cuál es la sentencia. Y ahí sí, las partes solamente llevan un procedimiento, como en el procedimiento jurisdiccional, pero en todo caso el árbitro pues puede en su caso ser un experto en derecho, o hasta ser, se le llama un amigo de amigable composición, ¿no? Que también puede ser una resolución no en estricto derecho, sino en base a las consideraciones de ese amigable compositor, ¿sí? A ver, déjenme ver aquí. El juez determina qué, Daria. Ahí me perdí. Entonces, en ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma del 17 constitucional, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía
ojo, de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Ahí está. ¿Sí? Ahí sí me parece que pudiéramos ya darle cierto sentido a la justicia pronta y expedita. Ahí sí me parece que sí. Con los medios alternos de solución de conflictos, me parece que sí. ¿Y qué permitirán? Vean ustedes. En primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa. La resolución de soluciones. Sí, ok. Propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí. Esto es fundamental, ¿sí? Debemos ya de hacer partícipes a la sociedad. Porque los conflictos nos atañen a todos, o sea, no nos atañen, nos impactan a todos. Entonces tenemos que empezar también a ser partícipes más activos de nuestras propias soluciones. Y el abogado, en su caso, tiene que ser también un facilitador de estas soluciones a los conflictos. El abogado tiene que empezar a olvidarse un poco de pelear y enfocarse mucho más en solucionar los conflictos. A veces se pudiera interpretar que no es costeable solucionar un conflicto por conducto del convenio, ¿no? Pero en todo caso piénsenlo así. Si a un abogado le van a pagar 200,000 pesos por un asunto que tardará, no sé, supongamos 4 años en resolverse, pues tenemos que por año le tocarán o le corresponderán 50,000 pesos, por así decirlo, ¿no? Y 4 años va a tener ese asunto ahí encima y lo va a traer cargando, y que las copias, y que los acuerdos, y que las audiencias, y que el juzgado no abrió, y que el notificador se tardó mucho, y que el acuerdo no sale, y bueno, quilombo. Y en todo caso, a lo mejor, si lo resuelve mediante convenio, pues se va a llevar, a lo mejor, pues que les digo, una cuarta parte, a lo mejor 50,000 pesos. Pero esos 50,000 pesos a lo mejor los va a obtener en 3 meses, no en un año. ¿Sí? O a lo mejor se lleva 25,000 pesos, pero los obtiene en 3 meses, no en un año, no en 6 meses. En todo caso, entonces, no es tan malo, o sea, no, de hecho no es malo, de hecho es el, el faro hacia donde tenemos que ir, si queremos en su caso que la impartición de justicia se recupere, vamos, de esta crisis y de este bache en el que estamos. Realmente tenemos todos que empezar a cooperar para cambiar el paradigma, ¿sí? Para cambiar el paradigma hacia la disolución de las controversias y no seguir con la resolución, ¿sí? Porque resolución y repetimos y repetimos y repetimos y nunca resolvemos y nunca se resuelve y nunca se disuelve, mejor dicho, nunca se disuelve el conflicto, siempre queda allí. Y siempre queda latente y siempre hay un ganador y un perdedor y siempre hay alguien que está resentido y el otro que pareció que obtiene sentencia favorable también está resentido porque realmente no obtuvo lo que quiso, no todo. Bueno, es un tema de también hasta incluso de salud mental, ¿no? O sea, el ir a procedimientos, el ir a juicio es un desgaste físico, emocional, energético, monetario, o sea, es complejo, o sea, es una situación que tenemos que considerarla muchísimo más allá de que sea un trámite que hay que resolver y que hay que establecer los puntos de vista y supuestamente actuar en justicia. Yo creo que tenemos que empezar a mirar más el aspecto humano, el aspecto emocional, el aspecto, en todo caso, social, económico de las personas, y entender que realmente
no solucionamos nada con una sentencia. O sea, realmente creo que nos tenemos que quitar la idea de que con una sentencia se solucionan los conflictos. Me parece que en el mejor de los casos no se solucionan, en el mejor de los casos. Sí, porque en el peor de los casos se agravan los conflictos entre la familia, entre los comerciantes, entre los vecinos, o sea, en fin. Entonces, decíamos, propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse, el famoso tejido social, ¿no? La reconstrucción del tejido social, donde en su caso se privilegie la responsabilidad personal. Esto es importantísimo. Tenemos que dejar esta cultura del no pago, decíamos la otra vez en clase, ¿no? Y tenemos que adoptar la cultura de la responsabilidad. Si se llega a un acuerdo de mediación de la fiscalía y el deudor alimentario no cumple, ¿ahí qué pasaría? Bueno, pues ahí tendríamos que revisar cuáles son los lineamientos para hacerlo efectivo, ese convenio. No sé si ahí por conducto de la propia fiscalía o en su caso se pase a derecho de familia, desconozco, pero por lógica tendrá que haber, obviamente, un procedimiento de de coacción, coactivo, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Entonces, donde se privilegie la responsabilidad personal, les decía, ¿sí? Es muy importante este tema, vamos a ver próximamente lo de gastos y costos, está bien interesante también, esto tiene que ver con la responsabilidad personal, ¿sí? La buena fe, cada uno de nosotros tenemos que ya empezar a actuar de manera distinta, ¿sí? Miguel Ángel, felicidades, señor juez y Cristian, perdón, el cambio de mentalidad, sí, para ese tema de mediación, pero también en lo personal urge un cambio de mentalidad en la sociedad, claro, eso estamos hablando, se necesita difundir mucho más una cultura de la paz. Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Efectivamente, eso es el respeto al otro, ¿sí? Y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo, ¿sí? Tenemos que empezar a comunicarnos de mejor manera. Tenemos que empezar a solucionar nuestros conflictos y hacernos responsables de nuestro actuar, ¿sí? Y dejar ya, yo les digo, las triquiñuelas, ¿no? De que por una coma o por un punto, ya no te pago, ¿no? O sea, o por alguna situación que, de una formalidad, de alguna letra o algún pagaré o lo que fuera, entonces me libero de la obligación, ¿no? Aun cuando yo sé pues que me prestaste la lana, ¿no? De que me tuviste la confianza en su caso de darme el dinero. Estoy hablando de materia mercantil, pero en cualquier otra situación impera eso, ¿no? O sea, dejemos ya también tanto jueces, tanto autoridades, como también litigantes, yo creo que dejemos esa parte y empecemos a, eh, como dice Alejandro, procurar una cultura de la paz, ¿no? Donde todos estemos satisfechos y donde todos nos hagamos responsables de nuestros actos. ¿Sí? Bueno, entonces, ante tal contexto, dice, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen, les decía, en un mismo plano constitucional. Y con la misma dignidad y tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano, ¿sí? Como tienen el mismo objetivo y la misma finalidad, entonces se encuentran en el mismo plano. Por lo tanto, nosotros tenemos que privilegiar la disolución de los conflictos, ¿sí? Ante, en todo caso, los procedimientos convencionales. Tenemos que favorecer en este sentido, ¿sí? La disolución de esos conflictos, que nos lleven a que nuestras sentencias, que van a ser de las partes al final del día, ¿sí? Sean mucho más efectivas, que se cumplan y que en todo caso
pues la sociedad esté mucho más contenta con el sistema de administración de justicia, porque obviamente está muy descontenta, pues ¿por qué? Porque de aquí que dictamos una sentencia, pues ya pasaron muchísimos años y en todo caso ya ni resolvemos absolutamente nada o nunca se cumple. Esto pasa mucho, por ejemplo, en materia familiar, ¿no? Después de 4 años, ¿sí? Se decide la situación de un menor de edad, por Dios. O sea, ya 4 años después decidir una situación de un menor de edad, ya todo cambió en su entorno. Ya no, ya está, ya queda en el olvido, es obsoleto, es una burla. De repente ya, una cuestión de esa índole, ¿no? A ver, dice Carlos. No sé, Carlos, ahí sí ya diría, no sé de materia penal. Híjole, me disculpo. Soy especialista en mercantil, civil y familiar, materia, pero penal no, penal me agarras en curva. Bueno, entonces, vean ustedes que la conciliación y la mediación, entonces ya tienen rango constitucional, ¿no? Están ya también en el mismo plano de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, que también se considera con los medios alternos de solución de conflictos, también en la negociación y el arbitraje, pero ahorita estamos hablando de conciliación y mediación, ¿ok? Entonces, ya les dije, conciliación y mediación, la diferencia fundamental es que en uno es dable intervenir haciendo propuestas, también considerando puntos de vista, dando ciertas opiniones, llevando a las partes hacia algún lugar, y en la mediación, no, la mediación solamente es un facilitador. Por eso también el Código de Comercio establece conciliación y mediación. ¿Por qué? Porque van muy de la mano. Realmente, primero, lo que se establece es un pequeño diálogo, a ver si es posible empezar a congeniar, y posteriormente, si no es dable y si estamos muy parcos, si no venimos preparados, entonces, bueno, ya el juez empieza a tratar de conciliar, o sea, de dar ciertas propuestas y de poner ciertos temas sobre la mesa, y entonces ahí ya se convierte en una conciliación, pero básicamente es un procedimiento que engloba las dos, los dos medios alternos, ¿ok? Entonces, para esto llegamos ya a la audiencia preliminar. Les decía, en materia oral, ¿sí? En materia oral, mercantil, y en todo caso también, si todo sale como se considera que tendría que salir, pues también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que sigue una misma lógica, que sigue la misma lógica del mercantil, del Código de Comercio, que en su caso ya está más o menos probado, que ya fue paulatinamente avanzando, y entonces realmente me considero que fue un acierto que también mucha de la metodología ya implementada en el Código de Comercio también se traslade al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En todo caso, se establece como una etapa de la audiencia preliminar la conciliación y mediación, les decía, ¿sí? Entonces ya en la audiencia preliminar, teniendo las partes en su presencia o en la presencia del juez, en todo caso el juez puede combinarlas, exhortarlas, convencerlas, establecer puntos de vista, explicarles cuáles son las ventajas de llegar a un acuerdo, y en su caso tendrá la obligación de insistir, de ser un cierto tanto incisivo al respecto, no quedarse con la primera, ¿no? ¿Están dispuestos a conciliar? Porque un ejemplo, no, bueno, continuamos. No, o sea, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es la propuesta que trae? Usted, abogado, tiene que tener una propuesta en la mesa, o sea, tienen que haber ya también pensado en una propuesta para que llegues en todo caso a la audiencia preliminar con
con una idea muy clara de hasta dónde puedo llegar, hasta qué punto me voy a permitir negociar o soltar a efecto de que logre mi objetivo, etcétera. O sea, es toda una teoría del caso, es toda una metodología distinta que también el abogado tendrá que en su momento pues aprender, que estamos también todos aprendiendo a llevar los procedimientos hacia otros puertos y no hacia pelear, vamos, y no hacia que un tercero dirima la controversia, sino que entre nosotros mismos podamos, en su caso, llegar a puntos de acuerdo. Por eso se establece en la audiencia preliminar como una etapa obligatoria. Ahora, no va la contraparte, o sea, va en rebeldía, bueno, pues obviamente no puede desarrollarse, ¿no? La etapa correspondiente, pero la idea también de los procedimientos adversariales es que estén las dos partes, para que el principio de contradicción pues se me fue la palabra, ay Dios, bueno, se ponga de manifiesto, ¿sí? Se le den todos sus efectos correspondientes, ¿sí? En ese sentido, se privilegie, vamos, el principio de contradicción es no encuentro la palabra, el principio de contradicción es el más importante en el procedimiento adversarial. Entonces tenemos, como ya habíamos dicho en el anterior webinar, pues tenemos que interesarnos mucho en que las partes estén presentes en la audiencia. Precisamente por eso se sanciona con una multa la no asistencia a la audiencia preliminar, que yo podría decir que hasta se tendría que ser más severo, por ejemplo, con el actor, que supuestamente es el que le interesa el procedimiento, si no acude a la audiencia preliminar hasta tenerle por desistido, ¿no? O sea, algo que realmente se considere para que también se obliguen a las personas a ir, a acudir ante el juez, porque se supone que eso es lo que queremos, ¿no? Ser escuchados, oídos por el juzgador, y en todo caso, bueno, pues entonces hagámoslo también realidad. En ese sentido, entonces, quiero también, en su caso, que pasemos, si no tienen inconveniente, que pasemos a una cierta dinámica de preguntas, ahora sí, de manera oral, ya de manera escrita, traté de responder a las preguntas que se hicieron, pero también es importante que lo hagamos de manera oral, para precisamente ir ensayando a esto, y en su caso, pues que también se tenga más participación y que podamos hacerlo más interactivo. Entonces, adelante, ¿quién dice yo? Ahí por ahí están levantando una manita. Ay, Miguel Ángel también, otra vez. Pero, Paola, puedes ahí abrirles. Claro, sí, juez. Tenemos, me parece desde que inició esta plática, Miguel Ángel Rivera González levantó la mano, también Armando Núñez García. Entonces, si nos pueden compartir aquí a través también del chat, que sí están listos para lanzar su pregunta. Perfecto, para yo darles la voz y aprovechar esta oportunidad en donde el juez puede compartir toda esta expertise con ustedes, y vamos a darle la palabra a Armando Núñez García. No se preocupe, Lic Armando, lo que pasa que yo le doy la palabra. Adelante, por favor, bienvenido. Bien, muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Muchas gracias por su atención. Lic, yo tenía la duda, por ejemplo, lancé una pregunta por escrito, pero por ejemplo, en este caso, si se llegara a una conciliación, o sea, se llega a un acuerdo de pago en la cuestión mercantil en la vía oral, que en caso de incumplimiento sería igual que en el tradicional,
que volvamos a retomar por el incumplimiento? ¿O cómo se estaría presionando o sancionando? ¿Es cuánto? Sí, gracias, Armando. Sí, efectivamente es igual. Es igual, es un convenio elevado a la categoría de sentencia. Es una sentencia que se tiene que cumplir. Si no se cumple, pues entonces entran los mecanismos coactivos de la ley, ¿sí? Y en todo caso el juez tendrá la obligación de hacer cumplir sus determinaciones. Al final del día se eleva a la categoría de sentencia y en todo caso el juez adopta ese convenio como una propia sentencia. Por lo tanto, está obligado a ejecutarla en sus términos, ¿sí? Ahora, el procedimiento de ejecución desafortunadamente sigue siendo por escrito. Me parece que ahí tenemos un área de oportunidad en la cual podemos establecer un procedimiento de ejecución que sea también mediante audiencias. Y en su caso también yo creo que sería mucho más efectiva la ejecución mediante audiencias que en el procedimiento escrito. ¿Por qué? Porque mediante audiencias también podemos llegar a ciertos acuerdos satisfactorios y menos engorrosos en su caso, también menos costosos para poder cumplimentar las sentencias correspondientes, que en este caso, dirías tú, sería una proveniente de un convenio, pero es lo mismo, Armando. Muchas gracias, Liz. Sí, a ti por la pregunta. Comprendido. Gracias. ¿Y alguien más? ¿Comentarios también al respecto? ¿Puntos de vista? No necesariamente alguna pregunta, pero también algún punto de vista, algo que les interese, que les haya quedado suelto. A ver, ahí dice, ahí ve Manuel o Catalina también. A ver, le podemos abrir. Así es, juez. De hecho, hoy tenemos una audiencia muy participativa, nada más que noté Sí, qué bueno. algunas, algunas preguntas, algunas aquí también puntos de vista que nos comparten. No sé hasta dónde pudo revisarlas este juez, pero le voy a indicar las de redes sociales también para estar conectados. Voy para allá. Bien, tenemos a Amador Benito Dolores, excelente ponencia, buenas tardes. Saludos desde Veracruz. Saludos, Veracruz. Y dice que le comento que quizás su pregunta tenga que leer. Comenta. Ay, tenemos muchos comentarios. Ya voy. Ahí va. Emanuel Reséndiz. Le damos la palabra y Catalina Sandoval. Primero nos... Sí, adelante. Emanuel, adelante. Sí, porque no veo esas preguntas que me dices. Tal vez todavía no estoy en redes sociales, no se me preocupe, juez, es que andamos en redes sociales también. Con aquí razón, en Facebook. Sí. Y ya, venga, bienvenido, Emanuel Reséndiz, por favor, vamos a... Hola, buenas tardes. Darle la apertura. Buenas tardes, Emanuel. A todos. Mi pregunta, señor juez, yo vendí mercancía a una empresa grande de las transnacionales. Llevan ya prácticamente un año sin pagarme. Aquí mi pregunta, son dos de la misma. ¿Yo puedo llegar a un acuerdo conciliatorio con ellos? Y la segunda es de lo mismo. En dado caso de que no haya un acuerdo conciliatorio, ¿qué puedo hacer para que me paguen? Yo soy más abogado no soy mercantil, vaya. Esas serían mis preguntas, por favor. Sí, gracias, Emanuel. Sí, claro, puedes negociar con ellos en cualquier momento, previo a un procedimiento judicial e incluso dentro del propio procedimiento judicial. La ley establece que hasta antes del dictado de la sentencia se puede negociar. Incluso yo diría que hasta dictada la sentencia se pudiera negociar. En su caso, pues ya la ejecución de la misma, ¿no? Pero claro que puedes negociar, Emanuel, claro que puedes negociar. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues demandar en su caso, si es que no te pagan. Pero bueno, primero pudieras ir tú y negociar y tratar de negociar. Hay conciliadores y mediadores privados, ¿sí? Que no son necesariamente el Estado. También pudieras ir con
los centros estatales de justicia alternativa, que generalmente así se llaman, de todos los estados, que esos son mediadores y conciliadores que el Estado les paga para que den ese servicio, ¿no? Pero también hay mediadores privados. Por ejemplo, yo soy certificado en medios alternos de solución de conflictos. En su caso, también he puesto sobre la mesa este tema. Fíjate qué interesante que lo mencionas, porque yo he puesto sobre la mesa este tema con mis compañeros jueces a nivel nacional en una capacitación que les di, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, y les puse sobre el tema lo siguiente, y les dije, ¿puede un juez en todo caso ser mediador? O sea, ¿estará impedido para ser mediador? Mediador privado me refiero, como un mediador privado. Y estudié en cierto punto la ley, y a mí me parece que sí es posible que un juez pueda hacerlo, o algún secretario, o algún funcionario judicial, porque al final del día no está contraviniendo a la ley, más bien está aportando o ayudando a la solución de los conflictos. Y a su vez, tampoco se encuentra impedido porque no decide ninguna cuestión, solamente es un facilitador de la comunicación, solamente puede proponer en su caso ciertos, valga la expresión, propuestas de solución, y entonces no estaría decidiendo absolutamente nada. Por lo tanto, sería en todo caso posible. Ahora, que si no se llega a una buena negociación o no se llega al objetivo final de llegar a disolver el conflicto, bueno, pues por supuesto que en todo caso, si se demandare por alguna de las partes intervinientes y en todo caso le correspondiera al juzgado en donde algún funcionario fue mediador, bueno, pues obviamente se tendría que excusar porque no podría conocer del conocimiento, pero realmente no es un agravio manifiesto porque pues la parte puede, o sea, se va a otro juzgado y bueno, no hay ningún inconveniente, pues, o sea, no se le coarta, vamos, el derecho a la justicia. Pero entonces, en esta parte me parece que me fui a algún otro tema, pero también está bien interesante esto que les digo. Entonces sí puedes hacer mediar, sí puedes negociar, sí puedes conciliar, Emanuel, y obviamente pues si no lo logras, pues tendrás que ir a demandar. Y una vez que inicies el procedimiento, pues ahí también sí el juez estará obligado a también exhortar a las partes a que también lleguen a una negociación. Así que pues hay muchas posibilidades. ¿De Muy acuerdo? bien. Gracias. Sí, a ti. Gracias. Muy bien, juez, pues tenemos una también manita levantada por acá con Catalina. Le damos el micrófono. Sí, adelante. Gracias, amigo Martín, por las felicitaciones. Raúl también, muchas gracias. Ramón, para la certificación en el mediador, cada poder judicial estatal, Ramón, tendrás que revisar ahí las cuestiones en tu estado para que veas cuáles son los lineamientos para certificarse como mediador privado. Sí, adelante, Catalina. Gracias. Bienvenida, Liz Catalina. Ya le di la oportunidad para el micrófono. Ya nada más hay que activarlo en su celular, dispositivo, computadora. Pero ya tiene activa la palabra, Liz. Bienvenida. Catalina, ¿tienes tu micrófono apagadito? Así es. Miguel Ángel dice, mientras, ¿cuándo se publica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Esperemos que ya, Miguel, esperemos que ya. Tiene como 4, 5 o más años ahí en la congeladora con los diputados, esperemos que ya. Se supone que en diciembre del año pasado, se supone que ya se iba a promulgar, no lo hicieron, entonces esperemos que en esta otra sesión, que creo que es en este mes de julio, me parece que la otra, si me equivoco me corrigen, esperemos que ya lo expidan los diputados. Adelante, Catalina, ahora sí.
Me parece que ya no tuvo la oportunidad de integrarse, pero bueno, sí, seguimos nada más acá en Facebook. Excelente ponencia, buena tarde, Viris MM, presente, acá desde Jalisco, Villahermosa, San Luis. Ah, caray, juez, está trayendo muchas Qué abogadas bueno. de Puebla, Oaxaca. ¿De dónde más estamos acá? Excelente. Todos estamos ya con la comunidad de abogados que cada vez nos interesa mucho, nos compartan por supuesto sus inquietudes, sus preguntas y bueno, qué mejor que tengan este espacio, ¿verdad? Para aclararlo y les podamos apoyar. Y bueno, ya estamos de cualquier manera casi cerrando este webinar, pero juez, nada más dígame algo. Carlos. Catalina, creo que ¿Ya? Catalina ya abrió el micrófono. A ver, Catalina. Ah, sí. A ver. No te vayas sin participar. Uy, no, de plano. Como que sí, como que no. Como que sí, como que no. O si no, compártanos la pregunta por acá por el chat, si se le está complicando y vámonos compartiéndola por acá. Itzel Viridiana, siempre muy interesante, excelente ponencia, el camino hacia la resolución de conflicto a través de mecanismos alternos. Así es el futuro, Viridiana, es el futuro. Tenemos que ya entrarle a esto. Gracias. Gracias, Mario, también desde Oaxaca. Saludos. Nos vemos en clase, Mario. Dice Carlos, desde Puebla, la experiencia en cuanto a la certificación como mediador. En cuanto a la certificación, bueno, en cuanto a la certificación, cada proceso es distinto, Mario. Habrá que estudiar diplomados, habrá que hacer obviamente cierto proceso de enseñanza para que en todo caso también puedas certificarte como mediador. En mi caso, a mí me es muy satisfactorio porque yo todos los días lo pongo en práctica en el juzgado, que no lo hago de manera privada y que en su caso, les digo, lo pudiera hacer de acuerdo a mi óptica, pero lo pongo en práctica en cada día en el juzgado con los asuntos y es muy satisfactorio. La verdad es que es muy satisfactorio que se disuelvan los conflictos, que se resuelva la problemática y en todo caso realmente pues nada, satisfactorio realmente, o sea, es otro camino que no estamos acostumbrados, ¿sí? Les decía, estamos acostumbrados mucho a pelear, pero los caminos sobre la comunicación se nos dificultan por muchas cuestiones culturales. Por eso decían por ahí, no me acuerdo quién, pero sí tenemos que promover mucho la cultura de la paz y la solución de los conflictos. ¿De acuerdo? A ver, Catalina, ya te estás escuchando, me parece. Adelante. Catalina. No. No. Bueno, por acá dicen, Hidalgo se ha apostado altamente a los medios alternos. Sí, recientemente el Poder Judicial presentó en Holanda, qué bien, un proyecto sobre mediación. Hola, indígena que logró el número 30 de entre 230. Es que sí pasa. Es que no logro ponerle de repente ya se silenció. Adelante, Catalina. No puedo. Micrófono interno. No pude darle la voz. Pues sí te escuchas, Catalina. No escuchas, Catalina. Bueno. Estoy en una conferencia, pero ya no la hago. Vieron a mi bebé. Ay, gracias, Elvira, hermoso bebé. Gracias. Pues, ¿quién más? Creo que Catalina no. Lo traigo junto. Mira, nada más no nos escucha. Se escucha ella, pero no se escucha. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? O nos vemos el próximo mes. Y escríbanos y denos sugerencias de temas que tengan sobre la mesa. Yo les digo, por ahí tengo unos pendientes con ustedes
Pero si me piden otros, si es posible que los exponga, pues con todo gusto. Los vamos postergando los otros, vamos a llegar a ellos necesariamente, pero pues escríbanos ahí, escríbanle a la universidad, a Paola, y como les digo, me ha gustado bastante esta dinámica y me parece que es muy buena, salvo su mejor opinión, y si lo podemos mejorar, pues se reciben las propuestas de mejora, ¿sí? Y los comentarios y las críticas también, constructivas y destructivas, no hay ningún inconveniente. Gracias. Bellísimo el nene, gracias. Gracias, Marisol. Sí, a ver, Janet Huerta, aquí está. Está Janet Huerta. A ver. O creo que es Paola que se salió. ¿Qué pasó? Armando, muy agradecido con su ponencia. Estaremos esperando el próximo mes. Muchas gracias, Armando. Sí, esperemos que estar nuevamente aquí con ustedes. Definitivamente no sabemos todavía el día, pero seguro que es el próximo mes. Es una, por lo menos por mes. Entonces, igual varía el día. Y también hagan sus apuestas. Si puedo dar yo el tema, si me queda corto, si me lo sé, si está a mi alcance, con todo gusto. Eso sí, las cuestiones penales, como les digo, desconozco. Puedo saber algo como un médico general, ¿no? Sabe de anatomía, pero pues no sabe cosas específicas del corazón, ¿no? O sea, es algo así, es una analogía con el médico. Yo siempre hago esa analogía con el médico, que realmente nosotros Ya no supe como cómo hacerlo. abogados somos No logro. médicos ¿Me escuchas? generales. Sí, te escuchamos, Catalina. No logro hacerlo. Tú no nos escuchas, nosotros sí. No alcanzo a escuchar. Catalina, Es un no. desastre. No. Bueno. No logro hacerlo, qué tonto. Miguel Ángel. Aquí le ponemos. Ya regresé, juez, me fui, perdónenme, acá regresé. Con razón. Pero aquí estoy con ustedes. Muy bien. Pues Catalina sigue sin poder, la escuchamos a ella, pero como que ella no nos escucha y no pudo conectar. Así es. Aprovechando este espacio, juez, me gustaría también compartirles a todos que tenemos un espacio en donde se suscriben al newsletter de manera gratuita para que les lleguen las invitaciones a todos los webinars que vamos teniendo semana a semana. Incluso ya tenemos una nueva dinámica en donde los estudiantes de la Universidad USemper actualmente nos están compartiendo cómo es que han visto a través de su óptica como estudiante, como litigante, todas estas habilidades que requiere hoy en día el abogado, que cómo van desempeñando también estas habilidades tecnológicas, etcétera. Entonces, está bastante interesante el espacio. Bueno, hoy sobre todo han visto qué tema tan importante. Entonces, les voy a enviar un link del newsletter por si ustedes gustan registrarse y les llegue la invitación. Y por último, en este espacio les comparto que ahora comentaban del Día del Abogado. Bueno, pues el juez Peña Castro es maestro, docente de la maestría en Derecho Procesal Oral Civil y Mercantil de la especialidad y próximamente el diplomado en Oralidad Familiar, para que de igual manera en este newsletter que les compartí aquí el link, les llegará la información y podrían ser sus alumnos. Exacto. Claro. Entonces, bueno, esa invitación se las quería compartir y estamos aquí también pendientes para cualquier tema que quieran ver con nosotros y ya estaremos invitando al juez Cristian, a todos los docentes de la USemper. Sí, gracias Paola y gracias a todos ustedes. También sí los esperamos. Igual es importante decirles que se inicia un diplomado
el mes de agosto. Entonces, si quieren unirse, pues estaremos agradecidos con eso. Amigo Alejandro Guareca, magistrado, muchas gracias por los comentarios. Es importante generar inquietudes, efectivamente. Esto yo creo que es lo más importante, que aprendamos a pensar todo lo que les digo. Dúdenlo, llévenselo, piénsenlo, y desde su óptica y su perspectiva, pues entonces también generen su propio conocimiento. Un abrazo, amigo magistrado, y estamos aquí a la orden. Ahí les dan el link para en todo caso suscribirse, y pues también invitarlos al diplomado, que ojalá también puedan acompañarnos, y ahí estaremos impartiendo algunas de estas cátedras. Gracias por estar conectados, gracias por participar también y por generar el interés, y esperemos que también lo repliquen y que cada día seamos más los que estamos aquí conectados y que podamos compartir esta información y estos puntos de vista. Nada de lo que les diga en su caso, pues ustedes mismos tendrán su óptica, su referencia al respecto, y dúdenlo, siempre les digo, dúdenlo y piénsenlo. Pero para eso estamos aquí, para charlar sobre estos temas. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias a usted, juez, principalmente, y seguimos aquí en temas de abogacía. Que tengan muy buena noche y les mando un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para escuchar estas magníficas ponencias, y gracias a todos y cada uno de ustedes. Que pasen buenas noches. Esto es para todos. Gracias, Armando, por tus palabras. Ya por último, domingo, amigos, sí se puede aperturar en cualquier parte del juicio oral mercantil, hasta antes del dictado de la sentencia, e incluso después, ya lo habíamos dicho también, puedes hacer un acuerdo conciliatorio sobre la ejecución en su caso. Que pasen buenas noches, nos vemos el próximo